Hola, hoy en nuestro espacio de lógica y argumentación CB9 veremos el tema pensamiento y lenguaje. Los puntos que veremos sobre el tema son: número 1. ¿Qué es el lenguaje? 2. ¿Qué es el pensamiento? 3. Relación entre pensamiento y lenguaje. 4. Formas del lenguaje y pensamiento. 5. Función del lenguaje y pensamiento. Ahora explicaremos cada uno de los puntos que mencionamos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el medio por el cual los seres podemos comunicarnos utilizando signos orales y escritos, sonidos y gestos que tienen un significado y además nos permiten expresar nuestras ideas y pensamientos. En general, el lenguaje es el conjunto de signos y símbolos que expresan una idea o pensamiento y que adquieren un sentido y un efecto en una comunidad. El siguiente punto es: ¿qué es el pensamiento? Es la capacidad mental que tiene el ser humano para interpretar, ordenar y darle sentido a cualquier información. El pensamiento es un concepto e imagen que nos ayuda a clasificar algo específico con características comunes y a darle sentido no solo a lo que utilizamos, sino además a manipular las imágenes de nuestra mente. También, el pensamiento debe tener una estructura lógica, ya que pensar lógico siempre sigue una dirección y busca una solución o conclusión de algún problema que se presente. Continuemos con el siguiente punto. Relación entre pensamiento y lenguaje. La principal relación entre estos dos conceptos es que surgen a partir de la necesidad de comunicarse con otros. El pensamiento es mutuamente dependiente del lenguaje, ya que el pensamiento no existe sin el lenguaje y el lenguaje no existe sin el pensamiento. En pocas palabras, sin el lenguaje, el pensamiento quedaría para uno mismo, lo cual no tendría sentido, ya que gracias a la comunicación conocemos muchas de las ideas que ha tenido el hombre a lo largo de la historia, y es por ello que es necesario tener un lenguaje rico y bastante amplio para que los argumentos y la información que compartimos a través de estos por medio del lenguaje tenga coherencia, lógica y validez. Ahora veamos el siguiente punto. Formas del lenguaje y pensamiento. Son 3 formas del pensamiento: el concepto, el juicio y el razonamiento. Número 1. El concepto. Es la forma más simple y se expresa en términos. Por ejemplo, corazón. Los conceptos no son en sí ni verdaderos ni falsos, son una imagen. Entre el concepto encontramos tipos, que son abstractos, colectivos, singulares y particulares. Entonces, el concepto abstracto es aquel que no puede representarse por un objeto visible, como belleza, humildad e inteligencia. Colectivos. Nombran a seres que engloban a otros de un mismo tipo, como enjambre, jauría, rebaño. Singulares. Se refieren a un objeto único, por ejemplo, mi perro. Y particulares. Cuando un conjunto comprende un número determinado de individualidades, por ejemplo, perro negro. El juicio. Los juicios son o verdaderos o falsos. Se relacionan con los conceptos y se expresan en proposiciones. Por ejemplo, el corazón es el órgano central de circulación de la sangre. Y finalmente tenemos el razonamiento. Partiendo de una proposición conocida, se descubre otra y se expresa por medio de argumentos. En pocas palabras, es la operación mediante la cual, a través de los juicios o premisas, llegamos a una conclusión. Por ejemplo, si el corazón es el órgano que circula la sangre, entonces significa que es indispensable para la vida de todo ser vivo. Mientras que las formas del lenguaje son 5. Oral. Se expresa por medio del sistema de signos vocales. Escrito. Se representa por medio de la escritura. Mímico. Se emplea por medio de gestos faciales, vocales y manuales. Pictográfico. Se representa a través de ideas o ilustraciones que simbolizan algo. Corporal. Se expresa a través de los movimientos, posturas o gestos que se hagan con el cuerpo. Como último punto veremos: función del lenguaje y pensamiento. Las funciones del lenguaje son expresivo, directivo e informativo. Es decir, los actos del habla son un discurso expresado con el lenguaje. Por ejemplo, la función informativa es como lo constatativo. Toda información se puede confirmar. Por eso, las expresiones, proposiciones o enunciados son verdaderos o falsos. La función realizativa es equivalente a la función expresiva o emotiva. Así que, por ejemplo, los enunciados interrogativos o exclamativos no tienen un valor de verdad. O sea, no son ni verdaderos ni falsos. Y por último, la función directiva se refiere a querer que una persona realice una acción. Por ejemplo, tienes que hacer la tarea porque el profesor la revisará mañana.
Mientras que el pensamiento conceptualiza, juzga y razona, conceptualiza descubriendo la característica o esencia de algo, juzga comparando entre ideas y razona comprendiendo las relaciones entre ambos planteamientos, encontrando alguna conclusión. Como vemos, el pensamiento y el lenguaje están íntimamente ligados, porque si el pensamiento conceptualiza, pero no expresa lo que conceptualiza, no existe. Ahora veamos un resumen de lo que vimos. El lenguaje es el medio por el cual nos comunicamos, ya sea hablando, escribiendo, haciendo sonidos o gestos. El pensamiento es la capacidad que tenemos para interpretar y darle sentido a lo que escuchamos, vemos, hacemos y sentimos. También vimos que el lenguaje y el pensamiento tienen una relación mutua y dependiente para darle sentido a lo que compartimos mediante la comunicación y ayudan a que nuestros argumentos tengan lógica y validez. Por último, el pensamiento tiene 3 formas, como lo son el concepto, el juicio y el razonamiento. Y el lenguaje tiene 5 formas, que son la oral, escrita, mímica, corporal y pictográfica. Nuestra reflexión del tema es: el pensamiento y el lenguaje van de la mano. Los dos son fundamentales para la comunicación. Sin ellos, nada de lo que decimos tendría coherencia. En algunas ocasiones tenemos ideas más complejas que no las podemos expresar correctamente, por lo cual hay que darle suficiente información a nuestro cerebro para tener bien estructuradas nuestras ideas y así también tener bien estructurado nuestro lenguaje y comunicar la idea de manera precisa. Por medio del pensamiento podemos configurar imágenes, conceptos o problemáticas de cualquier tipo, y con el lenguaje dar a conocer nuestras ideas a más personas, compartiendo algo de lo que sabemos, adquiriendo más conocimientos y por supuesto un vocabulario más amplio. Recordemos que a mayor información que tengamos sobre algún tema o concepto, más fácil será comunicarlo. Nos despedimos diciendo: Carpe